buenas noches a todos y a todos los asistentes, a todos los UTIstas, docentes, estudiantes, coordinadores que nos acompañan esta noche en este evento por segundo día en el marco de la Cátedra de Paz. Un saludo muy especial, estamos desde las Unidades Tecnológicas de Santander y un saludo muy especial a nuestro rector Omar Lenguerque Pérez, a nuestro vicerrector académico Alberto Serrano Acevedo y a toda la comunidad UTIsta que nos acompaña esta noche en el inicio de este evento en el marco de la Cátedra de Paz organizado por el Departamento de Humanidades, con una serie de conversatorios que ya hoy es el segundo día y hoy estamos bajo el lema Construyendo Pensamientos de Paz, hablando desde las experiencias de derechos humanos en entornos de paz. Bueno, para dar inicio tenemos hoy un invitado muy especial, igual que los de ayer. Tuvimos dos conversatorios bastante interesantes, pero hoy también tenemos un invitado muy especial. Bueno, para dar inicio a este evento vamos a dar la palabra a nuestro coordinador, Jesús Vargas, del Departamento de Humanidades. Bienvenido, Jesús. Adelante. Gracias, profesora Pilar. Entonces, presento un saludo muy especial a ustedes, directivos, profesores, que nos acompañan de algunos programas y del Departamento de Humanidades. Y un saludo, de verdad, a cada uno de ustedes, estudiantes, que nos acompañan ahí junto con su docente. Para nosotros, del Departamento de Humanidades, es muy satisfactorio tenerlos a ustedes, estudiantes. Es nuestra razón también de la institución. Ustedes, estudiantes, son muy importantes. Por eso nos atrevemos a realizar desde el departamento estos eventos, precisamente para ayudarles y contribuir de manera extracurricular con estos eventos a la formación de ustedes, porque nos interesa que ustedes salgan también muy bien formados en todos estos temas que no puede desconocer un ciudadano acá en Colombia, que son los derechos humanos. Entonces, darle la bienvenida al doctor Carlos, que ya se hará la presentación oficial ahorita con la profesora Pilar, que nos está acompañando, y de antemano agradecerle a ella, profesora Jenny, que hoy no se encuentra, pero se encuentra con sus estudiantes allí en la conferencia, y la doctora también Laura Milena Palacios, que nos acompaña hoy también de aquí desde la mesa de trabajo. Entonces, y a todo el equipo del Departamento de Humanidades, tiempos completos y medios tiempos, gracias, porque cada uno de ustedes está dando su aporte allí con sus estudiantes y en la logística de este evento. Entonces, bienvenidos todos. Vamos a aprovechar esta conferencia para escuchar al conferencista, y de todas maneras habrá algún momento en que puedan los estudiantes expresarse o a través de una pregunta. Entonces, gracias y bienvenido. Bueno, tenemos en la compañía de la docente Laura del Departamento de Humanidades, Laura Milena Palacios. Bienvenida a este conversatorio. Ella va a ser quien está pendiente de las preguntas que ustedes como asistentes van a hacer de acuerdo al conversatorio. Voy a presentar en este momento, bienvenida Laurita. Voy a presentar en este momento a Carlos Alberto, que nos acompaña. Carlos Alberto Cruz Londoño, voy a leer su biografía, asesor de ruta de reintegración especial para la Agencia para la Reincorporación y la Normalización Grupo Territorial Santander, especialista en psicología clínica y de la salud, experiencia en docencia universitaria y campo de investigación, procesos de evaluación e intervención individual y grupal de diversas problemáticas en diferentes tipos de población, mitigación del impacto socioambiental en obras civiles, atención clínica, psicología de la salud, promoción y prevención, gestión social, atención a población vulnerable, ayuda humanitaria, coordinación de atención psicosocial, conferencias, talleres desarrollados en ámbitos sociales, educativos, clínicos, comunitarios y organizacionales. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches, muchas gracias a ustedes por invitarme. Un saludo muy especial al doctor Jesús Vargas, a usted, profesora María del Pilar, a la profesora Laura Milena y demás
funcionarios de las unidades tecnológicas. Pues contento de estar esta noche aquí. Como ustedes ya lo saben y muchas otras personas ya lo saben, desde la Agencia para la Reincorporación y la Normalización se vienen haciendo trabajos articulados con diferentes organizaciones, con ustedes específicamente también venimos trabajando con las unidades tecnológicas de Santander, tenemos diferentes actividades y diferentes, digamos, beneficios que se han desarrollado. Por ejemplo, tenemos un grupo de personas del proceso que ya ahorita más adelante les explicaré qué hace la agencia, que están estudiando en la universidad. Entonces, pues muchas gracias por la bienvenida, muy amables. Bien, bueno, para dar inicio, voy a empezar por una frase que me llama muchísimo la atención y viene como muy acorde al tema. Mencionando la siguiente frase de un gran historiador y escritor británico, conocido por su liderazgo del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial y también es considerado uno de los grandes líderes de tiempos de guerra, Winston Churchill, que afirma: la guerra es una invención de la mente humana y la mente humana también puede inventar la paz. Esto afirma que la construcción de la paz o la guerra está en el pensamiento del ser humano. Está en nosotros manejar los pensamientos para que podamos ser constructores de paz, ¿cierto? Entonces, Carlos, Colombia está en las puertas de los procesos de construcción de paz y el periodo de tiempo que sigue en la superación total o parcial de los conflictos, por lo que esto se debe considerar la educación y la formación desde el aula y la paz para ser una condición innata de cualquier cultura colombiana. Entonces, para comenzar este conversatorio y dar a nuestros estudiantes un referente desde su experiencia profesional y personal en la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN, sabemos que están comprometidos con la implementación y mantenimiento de un sistema de gestión integrado para la reintegración en términos de calidad laboral, seguridad y salud, que les permite comunicarse con grupos de interés y cumplir sus objetivos. Entonces, ¿cómo pueden ustedes promover el desarrollo de capacidades para integrarse en el entorno de producción y poder reducir el estigma o interferir con el riesgo de victimización y reincidencia para construir auténticos entornos de paz? Gracias. Pues quiero empezar por contarles que cuando uno empieza a trabajar en la agencia, particularmente antes de trabajar en la agencia, yo llevo 5 años, había trabajado en otros ámbitos y uno de esos era, digamos, ayuda humanitaria, principalmente con personas víctimas. Cuando uno entra a la agencia y empieza a conocer las personas que están en ese proceso, se denomina proceso de reintegración o proceso de reincorporación, dependiendo las rutas, y ahorita les aclaro un poquito de eso, pues uno encuentra que las personas que están ahí fundamentalmente son personas con las mismas características, solo que algunos en algún momento estuvieron, digámoslo así, en un bando y otros en otro momento en otro bando, ¿cierto? O sea, jóvenes que provienen de pronto de provincia, de campo, que en un momento dado en su niñez sufrieron algún tipo de maltrato, de abandono, de negligencia en su cuidado, que posteriormente fueron reclutados o menores de edad o muy jóvenes, digamos, son como factores que se repiten. Entonces ya específicamente para contestar, digamos, su pregunta, pues es importante contarle a todas las personas que nos están escuchando qué hace la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. La agencia es un ente adscrito a Presidencia de la República, es decir, que nosotros dependemos directamente de Presidencia de la República, que es donde salen las políticas de reintegración y reincorporación. El proceso acoge a las personas que en algún momento estuvieron en el conflicto armado colombiano y decidieron deponer las armas. ¿Cómo? De manera individual o de manera colectiva. Dentro de eso, pues tenemos 3 grandes rutas. Una ruta que se denomina la ruta de reintegración regular, que son las personas que en el conflicto armado, en los grupos armados, perdón, cumplían como ciertas tareas básicas, ¿no? Por decir algo, seguían órdenes, los patrulleros, o manejaban un camión, o se ocupaban de cocinar, por ejemplo. Bueno, otras tareas. Ellos es un grupo que entran en la agencia. Hay otro grupo que son las personas que estuvieron en cárcel, que es muy conocido porque se menciona de justicia y paz.
Ruta de Reintegración Especial de Justicia y Paz. Ese es el otro grupo. Aclaro que de esto que les estoy contando, más o menos uno encuentra que la mitad de las personas son que están en el proceso pertenecieron a grupos de autodefensa y más o menos la otra mitad pertenecieron a grupos de guerrilla, es más o menos equitativo. Y el proceso más reciente es el que hace un par de años de los acuerdos de La Habana, específicamente personas de las FARC, personas excombatientes de las FARC, son como los 3 procesos. Entonces digamos que la agencia toma a esas personas y hacen unos procesos de reintegración y reincorporación, son procesos DDR, se llaman de manera internacionalmente, desarme, desmovilización y reintegración o reincorporación, con esos 3 grupos. Ahí viene a jugar algo que es importante, digamos, como la figura del profesional reintegrador, que es un profesional de diferentes disciplinas. Nosotros aquí en Santander, pues tenemos personas, la mayoría somos, me incluyo yo, somos psicólogos, pero no somos exclusivamente psicólogos. Tenemos personas, administradores de empresas, economistas, abogados, trabajadores sociales, pedagogos, deportólogos y artistas. Tenemos una profesional que es la que nos asesora en el campo del arte. Ella es maestra, siempre que voy a hablar de ella, su disciplina o su título se me pierde porque es largo. Ella es como maestra de teatro, cine y televisión, más o menos eso, que pues es muy coherente y concordante con el espacio de esta noche, teniendo en cuenta, digamos, el programa en el que estamos. Les contaba, entonces, en relación con el ejercicio que se desarrolla la agencia, pues tiene, luego de que las personas ingresan al proceso, cualquiera de los 3 grupos, como ya les mencioné, dentro del proceso hay una ruta. Esa ruta básicamente tiene 8 dimensiones, digamos históricamente. Ahorita con reincorporación se han hecho unos ajustes, pero le voy a mencionar así de manera general, digamos, qué elementos tiene o qué apartados tiene. Tiene, digamos, una parte de atención personal. Como les decía, existe la figura del profesional reintegrador, que es el profesional que acompaña el proceso de la persona. Entonces está la ruta de personal, ¿cierto? El aspecto personal de la persona, se trabaja eso. La familiar, que tiene que ver con todo su entorno familiar. La de hábitat, ¿cierto? O habitabilidad y vivienda, pues que tiene que ver con las condiciones de la vivienda, pero también dónde se encuentra, qué acceso tiene a suplir necesidades básicas, a vías de transporte, seguridad misma, bueno, diferentes aspectos. La de ciudadanía, que tiene que ver con todos los derechos y deberes, digamos, el aspecto de seguridad de las personas, somos los primeros encargados, digamos, de tener aspectos de seguridad, y está, digamos, la parte comunitaria. Y hay una muy importante que se ha identificado, digamos, en los procesos de DDR a nivel mundial, que tiene que ver con la productividad. Y la productividad, para llegar a la productividad, cuando se habla de productividad, puede ser emprendimiento, como puede ser un empleo, pues el camino es la educación. Entonces, frente a la pregunta, digamos, podría redundar que el principal factor tiene que ver con educación, por supuesto, y con productividad o empleo. Exactamente, Carlos. La educación forma parte fundamental en la formación de la reincorporación de estas personas, ¿no? Sí. Pensé que estaban... Digamos que, como les decía hace un momento, en las unidades tecnológicas hay un grupo de personas que están siguiendo formación, algunas, digamos, desde sus propios recursos, tienen sus recursos, trabajan, se están costeando su educación. Otros han ingresado por medio de unas becas que en las unidades tecnológicas, articuladamente con la Gobernación de Santander, se han dado, digamos, y pues en general, tanto con las unidades tecnológicas como con otras instituciones, digamos, se trabaja fuertemente lo que tiene que ver con formación
formación académica, entendido como terminar un bachillerato, por ejemplo, hasta niveles superiores, técnicos, tecnólogos o posgrados, ¿sí? O formación para el trabajo, que tiene que ver con formación complementaria o también, como les dije, una tecnología. Por eso trabajamos con diferentes universidades o instituciones en ese campo de la educación, porque es el principal medio. Siempre se propende porque las personas estudian, de manera que cuando ellos están estudiando reciben, acceden a unos apoyos muy pequeños, hay que decirlo. O sea, las personas se imaginan que de pronto son cantidades de dinero, no es tanto como se imagina uno, pero se entiende que es como una ayuda para que la persona pueda continuar estudiando. Exacto. Carlos, yo estaba mirando y es importantísimo. Bueno, nosotros somos las unidades tecnológicas de Santander, somos referentes de inclusión precisamente porque le damos oportunidad a muchas comunidades de tener acceso a la educación superior. Por eso es importante manejar la diversidad, pero desde la convivencia y la aceptación por el otro, ¿cierto? Entonces, el propósito de la creación de la Cátedra de Paz es crear un espacio de reflexión para que los ciudadanos podamos recibir esa formación, no solo en conocimientos, sino también en valores para garantizar ese orden social justo, buscar el equilibrio económico, pero especialmente el respeto por los derechos humanos, la paz y la seguridad. Entonces, teniendo en cuenta lo que usted acaba de decir y considerando la educación para la diversidad y la inclusión, se determina la influencia de las instituciones educativas en la conformación de la opinión pública, involucrando la reintegración de excombatientes. La educación juega un papel importante en la construcción cultural porque promueve la tolerancia social y la participación ciudadana. Sí. Voy a silenciar aquí un poquito mientras termino de hablar. Bueno, la educación, decía que la educación juega un papel muy importante en la construcción cultural porque promueve la tolerancia social y la participación ciudadana, ya que aquí juega un papel muy importante las emociones destructivas y negativas que conducen al rechazo de la diversidad, debido a que las personas ajenas a la razón pues toman decisiones y emprenden acciones basadas en sus creencias y emociones. Por eso es tan importante la inclusión y la diversidad, pero desde la convivencia. Entonces, Carlos, ¿qué importancia o qué influencia tienen las instituciones educativas en este proceso para el nivel de preparación precisamente para esta convivencia? Pues total. Yo, como les decía hace un momento, digamos, las instituciones educativas aportan en el proyecto de vida. Y para todas las personas que hemos tenido la fortuna de ir a una universidad, pues sabemos que estudiar nos cambia la forma de percibir las cosas, influye tanto, influye hasta nuestros hijos, los que tenemos hijos. Yo tengo 2 hijos, no es lo mismo cuando uno ha recibido una formación en cualquier disciplina que sea, ya uno tiene como una perspectiva diferente, ya uno dice, bueno, yo estudié, espero que mis hijos estudien, y yo hice un posgrado, pues espero que mis hijos hagan 2, o una maestría, un doctorado, en fin, ¿cierto? Entonces, la realidad es que la educación nos amplía las perspectivas. Adicionalmente, digamos, hemos identificado o tenemos la experiencia, la alegre experiencia, la feliz experiencia, que en la academia en general, llámese personas que están culminando su bachillerato o personas que están haciendo formación para el trabajo o nivel superior, pues es el espacio donde, como su merced lo decía, de convivencia, no solamente de formación, sino hemos encontrado que en un aula de clase encontramos, por ejemplo, hemos tenido la fortuna de tener 70 personas estudiando, donde uno encuentra, bueno, eso dividido en 2 aulas de clase, 70, 80, donde encuentra tanto personas, como les decía hace un momento, que pertenecieron a la guerrilla, a las FARC y otras guerrillas, como personas que estuvieron en autodefensas, que en su momento del conflicto armado pues estaban en posturas diferentes. Es más, aún hoy en día, para muchas personas, sus posturas siguen siendo diferentes. Ahora, ellos mismos en esos espacios han hablado, o sea, uno entra a esos espacios y encuentra
a estas personas, por ejemplo, en el ambiente académico, ustedes que son profesores, pues se hacen trabajos en grupos de 5 o 6 personas, y fácilmente uno encuentra grupos donde están que pertenecieron a diferentes grupos en el pasado y hoy en día están haciendo una exposición. El grupo pasa al frente y hace una exposición o hacen un trabajo, digamos, de manera cooperada y con unos objetivos en común. Progresivamente eso se va dando, son espacios que se van dando donde uno se da cuenta, más que uno, las personas que estuvieron en el conflicto armado y otras personas, digamos, cuando digo uno quiero decir los funcionarios y otras personas, se van poco a poco dando cuenta que las personas que estuvieron en el conflicto armado, en muchos casos, me atrevería a decir que en la mayoría, si no en todos, antes que ser victimarios fueron víctimas, ¿cierto? Entonces uno empieza a ver cómo se da progresivamente este proceso, cómo las personas empiezan a reconciliarse, cómo empieza a haber tolerancia, de pronto más que tolerancia, comprensión, ¿sí? Porque pues, tolerancia es como resistir a algo, pero cuando yo doy comprensión, pues la comprensión como que es más amplia, cuando comprendo al otro, pero si se dan cuenta, en donde más lo hemos visto en diferentes aspectos, pero en donde más se ha visto, ha sido en el ámbito de las instituciones educativas. Por ejemplo, la doctora María Pilar recuerda ya tal vez, no sé si son 2 o 3 actividades que se han hecho con personas del proceso, con sus familias, con nosotros funcionarios, con estudiantes de las unidades tecnológicas. Ahí veo una foto, qué bonita esa foto. Eso fue tal vez hace como 2 años, profe, no recuerdo bien, pero lo importante de ese espacio es que ahí estaban, mire, fíjense, ahí estaban personas del proceso, indistintamente de los grupos en que pertenecieron, uno al lado del otro. Estaban personas, estudiantes, jóvenes estudiantes del común, ¿cierto? Como le dije, estaban sus familias, estábamos las personas que acompañamos el proceso y había cantidad de personas, habían funcionarios de la gobernación, habían personas del departamento de humanidades y de arte, y se dio ese ejercicio. Me acuerdo mucho de ese caso porque hay una persona del proceso que tiene, no sé si la profesora María del Pilar la recuerda, muchas habilidades para la pintura. Tantas habilidades tiene que el cuadro que yo tengo aquí en la sala de mi casa me lo hizo él. O sea, pinta muy, muy bien. Entonces, pues ahí tanto el arte como la academia abren puertas. Y no exclusivamente en la formación convencional, digamos, de un aula de clase, ¿sí? O sea, entonces definitivamente hemos visto eso con las unidades tecnológicas y pues con otras instituciones. Nosotros tenemos también convenio a nivel nacional con el SENA, ustedes saben que es una muy buena institución, y aquí en Santander pues hemos trabajado con otras universidades, al igual que con ustedes, no con todas, pero con otras, las muy buenas que también les interesa, ¿no? Porque también tiene que haber como una disposición y un interés del trabajo articulado. Bien, Carlos. Es que, mire, yo tocaba el tema de la convivencia precisamente porque recordaba este evento que fue en el 2018, en el segundo semestre, y casualmente era un evento de la Semana por la Paz. Si ven aquí al lado izquierdo está el pendón, donde siempre se están haciendo eventos en pro de la construcción de la paz. Entonces, qué importante es la convivencia, donde estamos trabajando la aceptación por el otro, ¿no? Independientemente de sus capacidades. Aquí tenemos, estamos haciendo un evento con la agencia de Fundación Sin Límites y que tienen discapacidad cognitiva, y nuestros estudiantes cómo estaban admirando el trabajo de ellos, ¿no? Entonces es un evento muy lindo que se teje alrededor del arte, pero no es solo alrededor del arte, sino a través de los sentimientos, como a través de la cultura, como a través del arte, pues están haciendo diferentes manifestaciones y expresando lo que viven en su entorno, desde sus familias, desde lo que vivieron, porque aquí, como decía Carlos, no estamos hablando solo de víctimas, sino estamos hablando de los victimarios porque también han sufrido este proceso, ¿no? Entonces, qué lindo que desde la institución
nosotros formemos parte de esa reincorporación a la sociedad civil y que desde la academia los estemos ayudando a formarse como personas, porque también tenemos estudiantes que nunca han pasado por un libro, nunca han pasado por una escritura. Entonces, qué lindo que nosotros formemos y seamos referentes para todas estas personas. También, si me permite, también recuerdo una actividad que se hizo allá en el auditorio que ustedes tienen bastante grande en el 5º piso. Fuimos con una persona del proceso que es estudiante de la universidad de ustedes y él allá voluntariamente quiso públicamente pues contar su historia de vida, contar cómo fue su vida, por qué él resultó siendo menor de edad en las filas de las FARC, contó todo su proceso, ¿sí? Contó quién es él, es una persona común y corriente, tiene su pareja, tiene su iniciativa, es empleado, es más, es compañero de nosotros de trabajo. Entonces, digamos como que esos espacios con las unidades tecnológicas ya se han dado en varias oportunidades y son espacios que generan mucha como emotividad y con mucho interés por los estudiantes. Yo recuerdo que los estudiantes cuando se enteraron, pues le hacían preguntas, sí, como les llamó mucho la atención. Excelente. Es cómo aprender también de ellos a través de sus experiencias, ¿no? A través de sus vivencias, a través de sus dolores, a través también de sus temores, de sus miedos, porque la reincorporación también, para hacerse ellos conductores de paz, pues no es fácil. Primero tienen que hacer un proceso de cambio, un proceso de aceptación de ellos mismos para poder entrar dentro de la convivencia, ¿no? Entonces, pues todos estos procesos de paz en varias partes del mundo, Carlos, siguen ciertos parámetros que varían según el país que haga la paz, ¿cierto? Pero estos parámetros y hay unas características específicas del intercambio para buscar ese equilibrio de las concesiones de ambas partes. Es decir, evitar agresiones, provocaciones y amenazas, porque estos son los detonantes que impiden una correcta ejecución del proceso de paz. Es como hablar de la comunicación asertiva, ¿no? O sea, cómo yo estoy en condiciones de aceptar el otro, de estar en esa convivencia, pero ponerme también en el lugar de la otra persona y poder aceptar la opinión del otro con respeto, a poder manejar la escucha, ¿no? Entonces, porque hay que tener en cuenta los factores también que influyen en el comportamiento y la percepción del otro. Entonces, Carlos, ¿qué iniciativas, basándonos en esto, qué iniciativas o experiencias han tenido desde la agencia para mitigar estas tensiones y de qué forma se puede solucionar los conflictos en el ámbito estudiantil para generar entornos sociales de paz? Bueno, digamos que frente a esa pregunta hay como varios elementos, ¿no? Sí. Un elemento que para nosotros es muy importante, como ya les dije, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización se ocupa de las personas que estuvieron en el conflicto armado, pero no exclusivamente de las personas, también se ocupa de sus familias, de su mismo entorno en el que están. En ese ejercicio, digamos, la agencia también adelanta iniciativas territoriales comunitarias. Cabe mencionar que la agencia está a nivel nacional, estamos en todo el país, digamos, con unas sedes, cerca de 40 sedes, y en los sitios en donde no hay sedes, pues simplemente desde esa sede territorial se desplaza. Por ejemplo, aquí en Santander hacemos presencia en 81 municipios, ¿sí? Y nos dividimos, digamos, esos municipios, una parte está aquí en Bucaramanga, que es el Grupo Territorial de Santander, y el otro está en Bajo Magdalena Medio, en Barranca Bermeja, ¿sí? Aquí, digamos, tenemos por las mismas condiciones geográficas, pues tenemos como un grupo amplio de municipios. Entonces, esas iniciativas territoriales comunitarias las desarrollamos en los sitios donde identificamos como esa necesidad. ¿Qué se hace con esas iniciativas comunitarias? Son 5 iniciativas territoriales comunitarias que manejamos aquí, digamos, en el área metropolitana, y manejamos también 2 estrategias comunitarias que se llaman Mambrú. Este es otro cuento, y les cuento un poquito cómo es. ¿Qué se trata? Bueno, digamos que una de esas estrategias tienen como 2
rutas principales que tienen que ver uno con la convivencia, precisamente con generaciones de entornos de paz y convivencia pacífica. Y la otra tiene que ver con generación de entornos protectores para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, que tienen que ver precisamente con la prevención de reclutamiento de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para la guerra o también para grupos delincuenciales. Entonces, en ese marco tenemos 5 estrategias comunitarias que hay. Una en Bucaramanga, una en Girón, una en Piedecuesta, una en Florida Blanca y otra en Florida. Zapamanga es Florida Blanca, ¿verdad? Sí, es que creo que hay 2 Zapamangas, en Bucaramanga y en Florida, si no estoy mal. Listo, son 2 en Bucaramanga, entonces ahí completamos las 5. Tenemos la estrategia Mambrú, que eso es a nivel nacional. Tenemos una en Girón y tenemos otra en Sabana de Torres. ¿Y qué se hace? Digamos, precisamente es abrir espacios para la reconciliación. En esas iniciativas territoriales comunitarias, pues recibimos el apoyo del equipo interdisciplinario que tenemos, pero también de personas del proceso. Claro, hago ahí una salvedad. Este año, por las mismas circunstancias de la contingencia por COVID-19, pues todo se ha alterado, ¿sí? Se ha dado manejo de manera virtual, pero pues el trabajo comunitario virtual es un poco complejo. Sin embargo, se ha hecho. En esos espacios, digamos, participan personas del proceso. Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos el año, bueno, también hace un par de años, o el año anterior, no recuerdo bien, un ejercicio en una universidad en el marco de la Cátedra de Paz, donde una persona que participó y fue reclutado por las FARC, con otra persona que inicialmente fue reclutado por las FARC y después fue reclutado o obligado por las AUC. Los dos fueron a una institución y se hizo un ejercicio. Al final ellos dos cuentan y los dos, uno al lado del otro, digamos, con un objetivo en común, ¿cierto? Entonces ahí se envían mensajes de procesos de solución de conflictos y todas esas cosas. Adicionalmente, es importante que ustedes sepan que en el proceso que lleva cada persona, digamos, hay dependiendo de la ruta, se denomina un plan de trabajo o una ruta, precisamente una ruta de trabajo, donde involucra diferentes aspectos, como les dije hace un momento, en las dimensiones o campos personal, familiar, productivo, de formación, ¿sí? Diferentes aspectos. Y eso, digamos, una metodología que manejamos es con acuerdos. Esos acuerdos, dentro de esos acuerdos, por ejemplo, se trabaja esa parte. La reconciliación, ¿cierto? Los ejercicios que tienen que ver con espacios con personas, en algunos casos espacios con víctimas, ¿sí? También, digamos que ahí las tres rutas tienen como ciertas variantes un poquito pequeñas, pero digamos que se hacen todos esos ejercicios. Y esos ejercicios se han llevado a la parte educativa. Hemos estado en colegios, hemos estado en hogares geriátricos, hemos estado en universidades. Nosotros hemos estado, por ejemplo, recuerdo una vez que estuvimos en una escuelita, digo escuelita pues porque era muy humilde, no en forma peyorativa, saliendo por el lado de Matanza cerca a una planta eléctrica que hay. Es relativamente cerca, ¿cierto? Y ese mismo ejercicio que lo hicimos allá en un salón, muy sencillo, lo hicimos en un colegio aquí bilingüe, muy reconocido aquí en Bucaramanga, Santander, la misma actividad y fue igualmente productiva, con diferentes personas, digamos, obviamente, pero igual fue productiva. Entonces, esos espacios, digamos, que la agencia se ocupa es buscando específicamente esos ejercicios de reconciliación, de perdón, de ir tratando que las personas conozcan quiénes son las personas del proceso. Otro aspecto que nos ha funcionado muy bien, con otra universidad muy buena también, se hicieron unas piezas de video y nosotros, digamos, eso se ha constituido como una metodología porque va y se proyecta, como les digo, en instituciones, en municipios, hemos estado en Río Negro, bueno, en fin, hemos estado en diferentes sitios. Y sobre esas piezas de video que expresan o muestran una realidad de personas del proceso, cuando luego de demostrar esa realidad de lo que han sido, de lo que fueron, alguna parte
están ahí presentes, puede ser la misma persona u otra persona del proceso, y surgen con muchas inquietudes, muchas preguntas, que las personas del público les hacen, se generan inquietud, y nos hemos dado cuenta que eso sensibiliza bastante, como que las personas salen como con otra visión de quiénes son las personas que hoy en día, porque lo importante es hoy en día, estuvieron en conflicto armado en el pasado, pero hoy en día pues están en otro momento, digamos, son personas que, como les digo, son personas como ustedes o como nosotros, tienen su pareja, tienen sus hijos, algunos están estudiando porque todavía no tienen hijos, pero proyectan tenerlo, bueno, en fin, diferentes características. Entonces, eso, digamos, ayuda en esa parte que usted preguntaba de la resolución de conflictos. Claro, es que forma parte, bueno, yo quiero hacerle una pregunta antes de darle paso a nuestro coordinador para que también formule una pregunta. Carlos, es una pregunta suelta. Defíname o defínanos en una palabra este proceso. ¿En una palabra? Una. Llámese convivencia, llámese reconciliación, llámese... Permítame dos palabras, permítame dos. A ver. Yo diría integral y necesario. Integral abarca todo, ¿no? Integral, sí, todo, porque es que involucra al individuo, a la sociedad. Hemos estado, como les digo, vamos a colegios, vamos a universidades, hogares geriátricos. Hay una población que hace unos ejercicios que se me escapa el nombre ahorita, ¿cómo se llama? Servicio social. Sí. Y esos servicios sociales se hacen de diferentes maneras. También son ejercicios que llevan a la reconciliación, porque una persona, dentro de un requisito que debe cumplir con la justicia, es ir a una institución, y son diferentes. Por ejemplo, ir a una institución de adultos mayores a hacer un día hacer aseo, pero también otro día ir a hacer un show de canto, por ejemplo, o de pintura, o irles a compartir un rato, compartir unas onces y echar chistes y reírse. Si se dan cuenta, son como muchas cosas. Entonces, por eso digo integral y necesario, pues porque pues, como colombiano, pues es algo que debemos apostarle, independiente, no lo digo como funcionario de la agencia, sino como colombiano común y corriente. Particularmente yo vengo del Meta, yo soy del Meta, soy de un municipio muy reconocido, lamentablemente porque fue zona de despeje, ¿sí? Si ustedes recuerdan la zona de despeje de unos años. Entonces, digamos, para mí no, antes de entrar a la agencia no era desconocido el conflicto en Colombia. Entonces, como colombiano, me parece lo máximo, me parece que es necesario, que debemos apostarle, que debemos buscar opciones, alternativas para que se dé, porque además la paz, eso lo escucha uno constantemente cuando habla de paz en Colombia. La paz es más que la ausencia de un conflicto. O sea, en Colombia hay muchos elementos que son los que generan como esa inconformidad de la población, que no generan paz, ¿cierto? Más que la ausencia de un conflicto armado. Hay más cosas ahí, podemos poner, sí, rápidamente digo, por ejemplo, la corrupción. Es una situación bastante problemática en nuestro país. Exactamente. Profe Jesús, adelante. Gracias, profesora. Yo quería preguntarle aquí al doctor Carlos, hacerle dos preguntas. Primera, ¿esa reincorporación aplica solamente para los grupos que ya mencionó, FARC, paramilitares, o también hay una oportunidad de esa reincorporación de grupos que también ejercen violencia, aparte de esos dos grupos ya conocidos en nuestro país? Entonces, esa es la primera pregunta. Y segundo, que nos estableciera una relación de derechos humanos, reincorporación y normalización y la paz, o sea, esos cuatro elementos, ¿cómo se relacionan esos cuatro elementos? Derechos humanos, reincorporación y normalización y paz. Entonces, quería que de pronto nos compartiera un poco su experiencia a través de esto. Ya que tenemos estudiantes acá que nos escuchan para el auditorio. Ok, bueno.
Reincorporación de otros grupos. Digamos que yo soy, mi cargo es asesor de ruta y digamos que no estoy como autorizado para hablar ciertos temas. Pero lo que yo interpreto y me imagino que en un tiempo a futuro es muy posible que se den otros grupos y de hecho, si usted se fija, todavía han habido, uno de pronto por ahí ve noticias, que han habido acercamientos con otros grupos, algunos incluso grupos delincuenciales que están bien estructurados, ¿sí? Entonces, pues, como les digo, yo no soy el encargado para decir eso, pero yo me imaginaría que podría tener cabida, ¿cierto? Porque además muchas personas, cuando uno se va a mirar, lo que, como les digo, lo que uno ve en televisión de estas personas que están en estos grupos, pues son personas parecidas. Digamos, ciertos aspectos son parecidos a las personas que nosotros conocemos. Entonces yo me imaginaría que hacia el futuro por supuesto que puede haber algo, porque en otros países, en cuanto se llama DDR, desarme, desmovilización y reincorporación o reintegración, en otros países se ha dado. Entonces seguramente es posible, es posible. Ahora, su merced me decía que hiciera una relación, quisiera de pronto una relación entre derechos humanos, reincorporación, normalización y paz. Digamos que cuando se habla de los procesos de paz, y voy a hablar un poquito en mi calidad de persona. Cuando en nuestras casas, cuando se empezó a dar, pasaba con frecuencia que uno le decía a las personas, a los amigos, en mi casa yo estoy de acuerdo con el proceso de paz y mi hijo no, por ejemplo. O mi papá no está de acuerdo, yo sí, o mi esposa sí, y no, sí. Digamos que esas cosas se daban, porque pues todos tenemos nuestra postura, ¿cierto? Y las personas pues les quedaba como esa sensación que no se iban a dar como las circunstancias más adecuadas. ¿Por qué? Porque sí habían, digamos, tendría que haber como mucha flexibilidad. Como ustedes saben, yo soy psicólogo, voy a hablar de un campo que no es el mío, que tiene que ver con la jurisdicción especial para la paz. Digamos, en términos generales, lo que entiendo yo y se entiende es que son una serie, digamos, como de excepcionalidades y como unas condiciones jurídicas para que las personas se puedan acoger a esa jurisdicción, se pueda saber una verdad, se pueda una verdad real, digamos, no una verdad artificial, una verdad real, y propender por la no repetición, ¿sí? Que tiene que ver con los derechos humanos, ¿cierto? Entonces, no la repetición de qué, de la vulneración de los derechos de las personas. Entonces, también considero, y vuelvo y digo que es como a título personal, que este proceso es muy largo, debe ser muy largo, y digamos ahorita en lo que vamos es reciente, ¿sí? Todavía nos esperan muchos años, pero lo que también les puedo decir es que a medida que el tiempo va pasando, uno va notando, digamos nosotros que estamos en el proceso, vamos notando cómo las personas del proceso van estructurando, van cambiando su forma de opinar. Y eso de pronto hasta las personas que están aquí presentes lo pueden ver. Uno se da cuenta en televisión cuando en un principio les preguntaban a las personas, por ejemplo, de las FARC, si ellos estarían dispuestos a pedir perdón o si estarían dispuestos a reconocer ciertas cosas. Y eran muy herméticos, no se negaban, no eran evasivos. Hoy en día uno ya ve por televisión que salen admitiendo ciertas cosas, como con una disposición diferente. Entonces yo entendería, digamos, que eso es un proceso que se da, ¿cierto? Y estamos en ese camino y considero que vamos por buen camino, pero pues todavía nos espera todavía más. Frente a ese camino, pues se requiere el apoyo de toda la sociedad en general, porque se requiere lo que ya hemos hablado al principio, empleo. Entonces, por ejemplo, y no hablo solo de las FARC, como les digo, hablo de cualquiera de las personas, de cualquier grupo que perteneció,
necesitamos que un empresario diga, listo, voy a contratar a una persona independiente que perteneció a un grupo armado. Que eso ya pasa, por supuesto. Hay instituciones aquí, incluso muy reconocidas, que contratan personas del proceso. Entonces, frente a esa relación, es básicamente eso. Como que tiene que haber una flexibilidad. La idea es que no se vuelvan a vulnerar los derechos humanos y que es un proceso gradual, que se viene dando, que ya se notan cambios. Yo lo digo personalmente, porque yo llevo en la agencia 5 años, pero al principio están por ahí lanzando cohetes. Al principio se notaba como una resistencia y progresivamente uno va viendo esta flexibilidad. Y lo de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues tiene que ser las condiciones jurídicas que se ajustan para que se pueda dar ese proceso. Precisamente, como estaba diciendo ahorita, hay que mirar lo que estaba yo mencionando ahorita con respecto a las emociones, hay que mirar cuáles son los factores que influyen en su comportamiento y la percepción, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta eso antes de irse al juicio, irse a juzgar, aunque no podemos dejar de un lado, pues, toda la realidad que se está viviendo, ¿no? O que se ha vivido con respecto al tema. Una persona es un ser social por naturaleza, pero su relación con el entorno social está determinada por el núcleo familiar y su comportamiento se limita a copiar a otros porque su fase de crecimiento tiene lugar en un entorno específico, ¿cierto? Y sigue hábitos culturales a lo largo del tiempo. Es decir, ahí es cuando va formando su propia identidad. Sin embargo, a pesar de esa existencia, de estar rodeado de mucha gente, pues ellos viven una absoluta individualidad, ¿no? Pero siempre es una resistencia, siempre va a existir la resistencia en esa reincorporación por la aceptación del otro, el que irán del otro en su pasado, ¿no? Entonces, podría, Carlos, desde su experiencia, aunque ya ha comentado varias experiencias, en la que ustedes hayan comprobado que atreverse a pensar de otra forma sería una oportunidad para construir paz, especialmente en un país como el nuestro. Sí, pues digamos, el hecho, el ejercicio que se desarrolla, como les sigo contando más o menos como el proceso, pues les conté que hay un equipo interdisciplinario en la agencia, entonces somos cerca de 40 personas, ¿cierto? Entonces les comenté, por ejemplo, las disciplinas, les dije que teníamos una persona especialista en artes, tenemos dos compañeros, una compañera y un compañero que son pedagogos, uno de ellos énfasis en recreación y deporte. Entonces, digamos, dentro de la gran población que nosotros manejamos, hay personas atrevidas en el buen sentido, ¿cierto? Entonces, muchas veces las mismas personas del proceso son las que nos dicen a nosotros, vea, a mí me gustaría hacer eso. Me gustaría, algo de lo que ya les comenté, me gustaría ir al hogar geriátrico. Por ejemplo, hay un señor que trabaja en construcción. Ustedes saben que en construcción no se gana mucho. Y el señor voluntariamente, con su profesional asignado, le dijo, yo quiero ir a un hogar geriátrico, ayúdenme a buscar un hogar geriátrico donde yo pueda ir a compartir unas onces, ¿cierto? Y fue y compró unas onces y las llevó. Y no fueron las onces en sí mismos, sino que él se puso a hablar allá con las personas. De pronto las personas mayores, por su misma, el bagaje que nos da a los seres humanos, entre más edad tenemos, vamos aprendiendo más cosas, digamos, le aportaron, así como él les llevó ese ratico de alegría y también le aportaron a él mucho. Él salió como muy conforme, muy satisfecho. Hemos hecho ejercicios, por ejemplo, el que les comenté, una clase de arte, o sea, una de las personas del proceso se atrevió a pensar diferente, irse a un salón de una universidad y dictar una clase de pintura. Y al final contarles que él es una persona desmovilizada, por ejemplo.
También hubo, perdón, también han habido personas que han escrito libros, han habido personas que han producido las piezas de video. Entonces, digamos que eso es como en alguna medida atreverse a pensar diferente. Pero si vamos un poquito más profundo, pues atreverse a pensar diferente también son las personas que de pronto le proponen a uno, oiga, ¿por qué no hacemos un ejercicio donde haya personas de diferentes grupos, que pertenecieron, perdón, a diferentes grupos? Ese sería también atreverse a pensar diferente. O más allá todavía, personas de un grupo que pertenecieron a un grupo y a otro, y hoy en día son socios, por ejemplo, de una iniciativa, un emprendimiento. Son amigos, son compadres, y esto que les estoy diciendo son casos reales, ¿no? Son cosas. Entonces, si uno se da cuenta, digamos que ese pensar diferente, por supuesto que tiene resultados, ¿sí? Habrán otras situaciones que de pronto son un poquito más difíciles, pero en términos generales, pues sí, en mi experiencia yo veo personas que se atreven, hay otros que quieren, por ejemplo, cantar y están en ese proceso de producir discos y cantar, y otros que producen pan, pero lo hacen de una manera diferente. Sí, hay, por ejemplo, una pareja que produce pan, ¿cómo lo llaman ellos? Pan saludable, panadería saludable, galletería saludables. Entonces, son muchos, y ahí van. O sea, son como muchas personas, y digamos que a eso es lo que uno le apunta. Yo creería el proceso de reintegración en Colombia, con toda humildad lo digo, pero sí lo que uno se da cuenta es que se hace, digamos, hay un compromiso de los funcionarios, de nosotros, de mis compañeros, a nivel nacional uno ve cuando se reúne, o sea, hay como un compromiso, porque yo me imagino que tiene que ver con que somos colombianos y queremos lo mejor para nuestro país. Entonces uno trata de, obviamente a nosotros nos pagan por trabajar allá, pero así como estoy trabajando acá, yo podría escoger irme para otro lado, pero prefiero seguir acá. Entonces, de alguna forma eso también es pensar un poquito diferente. Bueno, yo quiero aprovechar, Carlos, porque casualmente ayer estábamos hablando en el conversatorio de la mañana con Gloria Mendiola, que es una gran gestora cultural de Roma, que ella es directora del Festival Memorarte Fest, que se está llevando a cabo precisamente ahorita en octubre, durante todo el mes de octubre, en 15 nodos a nivel mundial de la Comisión de la Verdad. Entonces es como desde la óptica del estudiante, digamos en el caso de mis estudiantes que están en el grupo de pintura, nosotros desde la transformación representamos las obras en homenaje a las víctimas y victimarios del conflicto armado. Entonces, yo quisiera, bueno, como aprovechar el momento para mostrar, no voy a mostrarlas todas, pero sí me parece importante porque el tema es como muy acorde, es como desde la óptica del estudiante están representando a través de una obra de arte lo que ellos, porque también tenemos estudiantes que han presenciado y han vivido esta situación, pero a través de sus obras de arte también reflejan ese anhelo por la convivencia dentro de los entornos de paz, ¿no? Entonces vemos aquí la representación a puro color de lo que ellos quieren, de lo que ellos anhelan, esta obra bellísima de inclusión, y vemos aquí al finalizar la obra, debajo de las raíces, el entierro de las armas, que me parece una obra muy representativa de ellos, ¿no? Entonces, bueno, trabajar con ellos desde el arte es importantísimo, ¿no? Bueno, vamos, quiero una pregunta ya para... Regálame un pedacito. Sí. Tiene que ver con lo que estabas comentando, que es algo muy importante, cuando presentaste la obra que dijiste de inclusión.
Sí. Es súper importante porque dentro de la agencia también se trabaja esa parte, ¿no? Como la inclusión, digamos, se trabaja desde la perspectiva de género, Sí. se trabaja desde la perspectiva étnica, ¿cierto? O sea, no se atiende igual a una persona que sea de una etnia o de otra etnia, ¿cierto? Desde la perspectiva de género, pues tiene que ver con que sea hombre o mujer, pero también con que sea, ¿cómo se llama? Prevenir la violencia por ser, por alguna, se me da la palabra, orientación diversa, ¿sí? Sí. Digamos, por ser mayor, por una persona ser mayor también recibe una atención diferente, por condición de salud también recibe, es decir, en general hay enfoques, los llamamos. Entonces, eso es importantísimo porque precisamente cuando se hace ese ejercicio, eso es reconciliación. Sí. Bueno, pues la equidad de género y la inclusión, ¿no? Que forman parte de la convivencia para poder generar estos entornos. Carlos, bueno, vamos a dar espacio para una pregunta que me la realiza un estudiante. Dice, ¿qué mejoras se están realizando en el proceso de reincorporación con el alto índice de reincidencia en los delitos en amnistía y otros delitos que se presentan con los participantes? Bueno, ¿qué mejoras de reincorporar? El alto índice de reincidencia. Pues, Sí. a ver, no vamos a discutir aquí los indicadores de reincidencia, pero pues hasta donde nosotros tenemos, digamos, de personas que están en el proceso, Sí. no lo tengo, no tengo el índice, pero sé que no es mayor. Sin embargo, digamos, dentro del ejercicio que se hace, tanto en reincorporación como en reintegración, con las personas es precisamente trabajar la prevención para la victimización y la prevención para la reincidencia. Las personas que han estado en cárceles, por ejemplo, los indicadores o índices de reincidencia son altísimos, altísimos, póngale 70%, por ejemplo. Pero digamos que en términos generales, las personas que se tienen adherencia al tratamiento, al proceso de reintegración que les interesan, digamos, se mantienen en términos generales. Nosotros como agencia, digamos, nuestro objetivo fundamental es la atención e intervención psicosocial, ¿cierto? Sí. Y digamos, nosotros ante casos de riesgo, de seguridad, nosotros tenemos que ser como un medio, un puente, para que las diferentes entidades que les compete, entonces nosotros, digamos, se maneja un protocolo donde inmediatamente una situación de riesgo se informa a la Unidad Nacional de Protección, a la policía y a los diferentes cuadrantes y diferentes direcciones, de la policía, y ellos se encargan de manejar, digamos, lo que tiene que ver con seguridad y protección de las personas. ¿Sí? Y frente a la reincidencia, pues nosotros lo que tratamos o trabajamos, pues tiene que ver con lo que ya les he mencionado, todas las dimensiones o los campos y la ruta que se hace. Digamos, nosotros no propendemos y promovemos, digamos, que las personas tengan una red de apoyo, puede ser familiar o social, si no la hay. En la mayoría de los casos, la familia de todos, la de ellos, la mía, la de ustedes, en la mayoría de los casos es beneficiosa, digamos, para los seres humanos. Pero hay veces que esas familias no se constituyen como una red tan benéfica, ¿cierto? Sin embargo, así también se trabaja con las familias, se trabaja con las redes institucionales, digamos, en sí mismo todo el ejercicio que hace la agencia, ¿sí? El ejercicio de corresponsabilidad con las empresas, las instituciones educativas, otros entes, las iglesias, bueno, hay diferentes organismos que nos va encaminado precisamente a prevenir la victimización y la reincidencia. Ese es nuestro, digamos, dentro de todo lo que se hace, esos son dos elementos importantísimos que obviamente pues no siempre se consigue porque eso también hay factores idiosincráticos o intrínsecos o propios de cada persona, incluso
pero eso sería algo más a fondo, como rasgos de personalidad, cosas de ese tipo. Pero digamos, en términos generales, nosotros, toda la estructura de la agencia va encaminada a ser integral, incluir diferentes aspectos. Bien, Carlos, el trabajo que se está haciendo desde la agencia, bueno, es muy importante, pero también influye el entorno familiar, ¿no? Porque no hay que delegarle tampoco toda la responsabilidad a la agencia, ¿no? La responsabilidad también recae en uno como individuo, en tener la voluntad de poder hacer un cambio frente a la sociedad, porque como lo decíamos ayer en el conversatorio de la noche, es que nosotros desde que estamos aquí en la sociedad tenemos una responsabilidad como individuos frente al otro, al que tengo aquí al frente, a mi vecino, a mi hijo, a mi compañero, al desconocido. Tengo una responsabilidad muy grande y es yo cómo contribuyo para el progreso del otro independientemente del entorno en el que estemos, ¿no? Entonces sí, la agencia está aportando muchísimo en esta convivencia, en este cambio, en este progreso, y les está prestando todas las alternativas para que sea una reincorporación a una vida civil, a una vida de convivencia, a una vida de aceptación, ¿no? Porque pues aceptarse no es fácil, y perdonarse, ¿no? Poderse perdonar para poder reflejar actitudes positivas y de emociones mucho más positivas, ¿no? Pero influye también el entorno familiar, porque una vez ellos hacen una reincorporación a la vida civil, ¿a dónde llegan? A sus casas. Entonces, ¿qué trabajo estamos haciendo desde las casas también para apoyar ese entorno de paz, ¿no? Porque el paz no es una palabra de 3 sílabas, de 3 letras, es qué trabajo se está haciendo para hacerle este cambio, digamos, de paradigmas, como lo estaba diciendo hace un rato, cómo los parámetros y las características específicas de ese intercambio puede buscar y ayudar a darle ese equilibrio para evitar agresiones, provocaciones y amenazas, pero eso empieza también desde el entorno familiar, porque todo lo que se viva a través del entorno familiar, ¿cómo lo vamos a expresar con una convivencia sana si no lo vivimos al interior de la casa, ¿no? Entonces sí es un trabajo bastante interesante que hacen desde la agencia y bueno, ha sido una charla bastante interesante, Carlos, y nosotros desde las reflexiones que hemos podido compartir dentro del Departamento de Humanidades, pues coincidimos en que abogar por nuevas formas de pensamiento es una práctica que debemos asumir para poder solucionar nuestros conflictos y poder tener una rica experiencia profesional en el trabajo con comunidades, ¿no? Entonces, bueno, Carlos, no sé, ya para ir finalizando este conversatorio, el profe Jesús quisiera hacer algún aporte adicional para que ya para cerrar, pues Carlos nos diera un mensaje. ¿Qué reflexión le deja usted como persona, usted como asesor de la ruta? ¿Qué reflexión le deja a los estudiantes para formar estos entornos de paz? Profe Jesús. Sí, gracias, profe Vilar. Me parece muy importante lo que se ha desarrollado esta noche a través del doctor Carlos acá de la agencia. Son cosas que nosotros los ciudadanos debemos saber, que las instituciones que tiene el gobierno en pro del desarrollo de las personas, y me parece un trabajo enorme lo que hace la agencia, porque yo sé que ciertamente, como dice el doctor Carlos, tiene que haber un proceso de ir reincorporando a esa persona, porque va a ser un cambio también poco a poco, así progresivo, de su vida. Por eso se llama reincorporación y normalidad, o sea, ir metiéndolo a la sociedad otra vez y lógicamente con un tratamiento y como ellos lo manejan desde allí de la agencia. Me parece muy importante que, señores estudiantes, nosotros todos conozcamos este proceso. Ahora, mucho más nosotros como institución de las unidades tecnológicas que tenemos
personas allí que están en el proceso en la agencia, me parece muy bueno que podamos seguir abriendo las puertas de las instituciones para que estas personas en esa normalización se formen también allí en la educación, en la academia, porque para prestar un servicio a la sociedad, sea como lo decía Carlos al comienzo, como emprendedores o como también empleados en alguna empresa acá nuestra en la región, o por qué no a nivel nacional. Entonces, me parece que el objetivo del encuentro es muy interesante y se ha venido logrando, porque es lo que poder contar con una agencia de estas acá en Bucaramanga y poder abrir las puertas para que las personas también, como un derecho humano, también puedan tener esta oportunidad para un cambio de su vida y para una reincorporación y normalización. Entonces, me parece a mí muy importante lo que se ha hecho esta noche. Ok, muchas gracias. Bueno, profe María del Pilar, me pedías que de pronto un mensaje, una reflexión. Sí, Yo Carlos. creo que todo se enmarca dentro de un concepto que es el concepto de corresponsabilidad. La agencia, yo les soy sincero, la agencia no tiene muchos recursos, casi no, todo se consigue es con gestión, digamos precisamente con la Universidad Tecnológica de Santander. Son procesos donde se ha establecido, digamos, existe un departamento, un área específica. Nosotros, de pronto yo también la puedo apoyar, pero generalmente esa área es la que se encarga de ese ejercicio. ¿Qué tiene que ver con qué quiere decir un ejercicio de corresponsabilidad? De pronto lo que decía el doctor Jesús Vargas. Todos deberíamos estar comprometidos con la paz y se necesita del concurso de toda la sociedad, ¿sí? Como les decía en algún momento, hay entidades, empresas que contratan y hay personas que nos llaman de esa empresa. Principalmente la contratación ha sido en el campo de la construcción, pero también hay otras áreas donde obra tras obra nos llaman y nos dice, por favor, mándeme hojas de vida de personas que estén en el proceso, ¿sí? O sea, como que se comprometen, es como dentro de sus intereses tratar de apoyar. Entonces, es como invitar a cada una de las personas que nos están escuchando desde su rol, desde el rol que tengan hoy y desde el rol que puedan tener a futuro, que desarrollen un ejercicio de corresponsabilidad, ver en qué se puede aportar. Ya les expliqué que el proceso de reintegración y reincorporación abarca todo, o sea, digamos, las personas desde la salud, desde cómo pedir una cita, cosas así tan básicas. Son muchas cosas lo que se trabaja con las personas del proceso, cómo solucionar un conflicto, cómo acudir a una institución. Entonces, digamos que sé que hay muchas personas escuchándonos, es cómo ustedes pueden aportar a la reincorporación desde un ejercicio de corresponsabilidad, desde lo que hacen, desde lo que tienen, desde lo que puedan aportar. La agencia, digamos, está aquí ubicada en el barrio Conucos, calle 63, número 3061. Hay siempre, como dice nuestro coordinador, el doctor Luis Ronald García, la agencia, pues ahorita son, claro, las circunstancias de contingencia, pero él siempre nos ha manifestado que la agencia las oficinas están abiertas siempre para alguien que quiera ir a conocernos y que de pronto esté dispuesto a aportar, no a nosotros, sino a nuestra sociedad y a las personas en proceso. Pilar, el micrófono. Ya, que ya para finalizar, bueno, han sido muy importantes tus aportes, Carlos, y ver cómo se está trabajando por cada ser humano, porque no estamos hablando de un colectivo, no estamos hablando de un grupo de personas, sino tenemos que pensar que cada uno de los que conforman ese grupo es un ser humano que también tiene derechos, ¿no? Independientemente de si es víctima o victimario, son seres humanos. Entonces, yo también dejo esa misma reflexión o esa misma pregunta que también la hago para mí, es yo como ser humano, ¿qué estoy haciendo para el fortalecimiento de esa convivencia del otro?
del que no es capaz de convivir en sociedad, del que acude a las agresiones, a los altercados, al cuestionar al otro, al juzgar al otro, desde mis hermanos, ¿no? ¿Cómo influyo o cómo contribuyo yo a que esa convivencia sea más pacífica y se puedan solucionar los conflictos de otra forma, ¿no? Dejar de juzgar al otro, porque es que usted, todo el tiempo estamos señalando, pero yo qué estoy haciendo para aportarle al otro, juzgando todo el tiempo, cuestionando, siendo egoísta, o bueno, ¿qué necesita? Y yo de lo que sé, yo le puedo ayudar, ¿no? Por cosas tan elementales como esas, ¿no? Entonces ha sido muy grato el conversatorio, Carlos. Yo pues le agradecemos desde las unidades tecnológicas de Santander el que haya aceptado esta invitación bueno, a mostrar nuestras palabras acá y qué bonito que se esté trabajando por rescatar esos seres humanos, ¿no? Por rescatar cada uno de estos jóvenes y especialmente la juventud que no son el futuro, sino son el presente, ¿no? Lo que estamos haciendo actualmente, porque todo lo que hagamos hoy va a repercutir en el comportamiento del mañana. Entonces, muy agradecidos desde el Departamento de Humanidades, también desde la institución, y esperamos que podamos seguir haciendo proyectos el otro año desde la presencialidad, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por aceptar desde su tiempo, porque sé que es una persona muy ocupada, pero bueno, pudimos estar aquí llevando a cabo este conversatorio bastante interesante. El profe Jesús, gracias por este espacio, por delegarme esta gran responsabilidad con los panelistas de hacerlos sentir en casa y que sea para una próxima oportunidad. Laurita, docente de la coordinación, no sé si quiere aportar algo para despedirnos. Micrófono. Muy buenas noches, gracias por la oportunidad, un tema maravilloso. Pienso que desde el área de humanidades realmente estos momentos deben sembrar sociedad, debemos motivarnos a ser mejores seres humanos cada día y que si podemos dar en nuestra vida algo para apoyar, nos motivemos a hacerlo de corazón. El servicio es una de las razones y definitivamente ser mejores humanos vale más. Gracias. Bueno, entonces, Carlos, ¿va a decir algo ya para despedirnos? El micrófono. Que se me atravesó aquí. No, agradecerles el espacio, muy amables. Muchas gracias a ustedes también. Siempre, digamos, para la agencia es muy importante el trabajo articulado con instituciones y con instituciones tan importantes como las Universidades Tecnológicas de Santander. Entonces, pues agradecer el espacio. Y pues por supuesto que estamos siempre anhelando que se pueda hacer volver a retomar la presencialidad, obviamente con todos los mecanismos de protección y niveles de bioseguridad, pero pues todos estamos como anhelando ese retomar. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos, hasta aquí llegamos con este conversatorio importante bajo el marco de Cátedra de Paz con las experiencias de derechos humanos y los entornos de paz. Muchísimas gracias a todos los asistentes, a los que nos acompañaron hasta el final, y mañana el último conversatorio de esta serie que va a estar importantísima, cómo desde la cultura de los espacios públicos estamos generando entornos de paz. Entonces, mañana los esperamos a las 6:30 muy puntuales. ¿Cómo? Tenemos invitado internacional. Tenemos un invitado muy especial, Ernesto Ríos, un gran muralista mexicano, cantautor, pintor, compositor, quien ha ganado el Guinness Record del mural más grande. Entonces, no se lo pierdan porque va a estar mañana muy interesante, cómo a través de la cultura y los espacios públicos podemos generar también entornos de paz. Bueno, feliz noche. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche para todos.